Hola Karen, buenos días. Hola, profe, buenos días. ¿Cómo vas? Bien, sí, señor. Excelente. Ya todos los videos, hasta el de esta mañana, están funcionando por si de pronto los necesitas. Aquí los puedes encontrar, ¿vale? Ok, profe, gracias. Bueno. Eh, Entonces vamos en esta guía que esta afortunadamente es una sola, entonces es un poquito más rápido, es más fácil de desarrollar. Y vimos esta mañana entonces cómo se relacionaban datos o cómo se pueden generar relaciones con el fin de convertir o de crear tablas dinámicas a partir de diferentes hojas. También vimos cómo generar tablas y gráficas dinámicas a partir de estas relaciones y cómo podemos generar conexiones, escalas de tiempo y entre otros informes con el fin de elaborar más análisis o un análisis a profundidad de acuerdo a un requerimiento, con el fin de lograr un resultado como este que les voy a mostrar. Si estoy presentando la pantalla, no. Listo. Con el fin de interpretar algo muy similar a como o a algo que es similar a esto. Por ejemplo, si nosotros partimos de ese análisis o de generación o de generar datos múltiples, podemos dar o podemos informar lo siguiente. Yo, por ejemplo, podría comparar vendedores para definir qué estrategias se está utilizando uno u otro o qué estrategias de marketing se están utilizando en la zona centro o en la zona sur y por qué es tan diferente las ventas de una persona con otra. Por ejemplo, esperen un segundo, está cargando. ¿Listo? Por ejemplo, aquí tenemos unas gráficas que nos permiten mostrar cuál es el resultado de los vendedores en cada sección del país o delimitadas en tres secciones del país, en el centro, en el norte y en el sur. Lo que tenemos en la parte superior es lo que se vende de acuerdo a un periodo de tiempo estipulado. Aquí, por ejemplo, estamos viendo a noviembre del 2018. Vamos a quitarlo nuevamente. Ahora sí. Listo. Entonces, observen por favor que tenemos tres gráficas diferentes, una para el centro, una para el norte y una para el sur. Cada uno de esos colores representa un vendedor diferente en estas ciudades del país o en estas zonas del país. Lo que tenemos en la parte superior es la forma en la cual estamos denominando o estamos determinando cuáles fueron sus ventas. Por aquí estamos almacenando un dato puntual acerca de cuál fue o cuál es el valor que dieron de descuento cada una de estas personas en cada una de estas zonas a lo largo del tiempo. Y lo que tenemos en la parte inferior es cuál es el total de ventas que ha generado cada una de estas personas alrededor del tiempo o alrededor del tiempo que llevan laborando. Nosotros podríamos ver o interpretar aquí rápidamente que, por ejemplo, Oscar da un 10% de descuento o alrededor de un 10% de descuento, al menos en el centro. En el sur, perdón, en el norte está dando un porcentaje más bajo y, bueno, en cada uno de estos porcentajes o en cada una de estas zonas está dando un porcentaje cercano al 10%. Caso muy diferente que, por ejemplo, aplica, este es un poquito más claro, por ejemplo, el de Estela. Estela entrega un porcentaje bastante inferior a ese 10% con respecto a los datos que se están dando con descuento o bueno, a los valores de ventas que se están dando acá. Lo otro que podemos interpretar es cuál es ese total de ventas de acuerdo a cada zona de los vendedores o a cada interpretación de los datos. Por ejemplo, indudablemente Diego y Oscar
tienen unas ventas bastante elevadas y eso lo corroboramos en el total de esas ventas a comparación de los demás. Sin embargo, por ejemplo, Estela y Claudia tienen ventas muy parecidas, a diferencia un poco de Jorge, que está vendiendo un poco menos que los demás. Alrededor, o inclusive podríamos llegar a decir que es cerca del 40% de lo que vende Diego. Si nosotros, por ejemplo, efectuamos o validamos solo las ventas que tienen en el centro y los descuentos que tienen en el centro, eso nos va a permitir determinar cuáles son las ventas y los descuentos de estas personas para esa zona del país. Y aquí cada color está representando una persona para esa zona o para cada vendedor de acuerdo a la zona del país. Mismo suceso va a pasar con esta gráfica en donde estamos mostrando cuáles son los descuentos que están dando cada uno de ellos. Aquí, por ejemplo, podríamos decir que Claudia tiene una cantidad o un descuento muy superior comparado con los demás vendedores. Verificamos acá y, por ejemplo, Claudia, no sé, Claudia, perdón, Diego, era Diego. Diego y Oscar tienen 17 millones. Digamos, esto es natural en comparación a que están vendiendo mucho más que los demás. Entonces, eso puede ser interpretado de esa forma. Por eso es que se está dando un mayor descuento. Podemos consultar por fecha específica cuáles fueron las ventas que, por ejemplo, tuvieron en diciembre del 2018 en la zona centro. Entonces, esto nos permite determinar tanto el descuento como las ventas que tuvieron solamente en ese periodo de tiempo que corresponde a enero del 2010, a diciembre del 2018. También nosotros podríamos entrar a comparar. Por ejemplo, yo quiero comparar las ventas que tuvieron cada una de estas personas. Y solamente quiero ver los valores que corresponden al sur y al norte. Solamente quiero comparar los valores de las ventas y de los descuentos del sur y el norte. También, por ejemplo, nosotros podríamos comparar solamente dos vendedores. Quiero ver solamente los resultados de Claudia y quiero ver solamente los resultados de Jorge, por ejemplo. Entonces observen por favor que todas las gráficas y todas las tablas cambian de acuerdo a los datos que nosotros queramos interpretar y a los cuales les queramos dar lectura. Para eso nos funciona, o esa es la idea principal de la segmentación de datos aplicada a escalas de tiempo. ¿De allí de pronto tienes alguna duda o pregunta? Bueno, entonces, continuando con el desarrollo que vamos a desarrollar, que vamos a implementar, es una herramienta que se llama Microsoft Query. El query, la traducción de la palabra query es una consulta. Una consulta se desarrolla o se basa para adquirir mucha información o para desarrollar la mayor cantidad de información posible con el fin de aprovecharla al máximo, generando un análisis sobre esos datos. Para que se hagan una idea, es como si hiciéramos muchos buscar B, pero lo vamos a hacer de forma automática o lo vamos a calcular de manera rápida y automática. Para ello vamos a utilizar un archivo que se llama datos de movimiento del lugar indicado. Pues vamos a ir a datos de movimiento, vamos a descargarlo. Es el mismo archivo que nosotros trabajamos esta mañana, solamente que tiene un nombre diferente, con el fin de aplicar una herramienta distinta a la que estábamos aplicando en la mañana. Talleres. Bien. Es la misma información que estábamos viendo esta mañana. Tiene clientes, las zonas, el transporte y el consolidado.
Para que nosotros podamos desarrollar la herramienta del query, debemos llevar un primer paso, y es seleccionar los datos de cada hoja y definiendo un nombre de rango con el fin de que ese grupo de datos tenga un solo nombre. Y eso nos va a permitir identificarlo cuando estemos elaborando la herramienta. La forma de hacerla es la siguiente. Seleccionamos cada uno de los datos o damos control E, damos clic derecho, definir nombre, y aquí implementamos el nombre de la tabla que queremos dar, por ejemplo, transporte. Guardamos ese nombre, dando clic en aceptar, y en este momento este conjunto de datos que estamos seleccionando se llama transporte, que lo podemos apreciar o lo podemos ver desde acá. Si vamos a las zonas, podemos desarrollar el mismo procedimiento, debemos hacerlo con cada una de las tablas, teniendo en cuenta que es lo que nos está solicitando en este caso, el procedimiento o la tarea. Listo, ya tenemos las zonas, mismo procedimiento. Seleccionamos todos los datos. Clic derecho, definir nombre, y este, por ejemplo, se llamará clientes. Y por último tendremos el consolidado. Consolidado. Perfecto. Ya tenemos cada uno de los datos o ya tenemos definido el nombre de cada uno de los grupos de datos que vamos a desarrollar con el fin de utilizar la herramienta del query. Recordemos que lo que hace la herramienta del query es interpretar o desarrollarnos mucha información que no tenemos en una misma tabla, por decirlo de alguna forma. Ya cuando lo desarrollemos, vamos a entenderlo de forma más clara. Ya definimos los nombres, nos dice que activemos la herramienta del query de la ficha datos en el grupo obtener datos externos. Luego nos dice que cuando terminemos de relacionar las tablas, guardemos la consulta creada. Devuelva los datos, es decir, el resultado de ese query, de esa consulta, la queremos volver a ver en Excel. Vamos a hacerlo hasta acá. Vamos a ir a la ficha datos, a la pestaña datos, y dentro de esta pestaña datos tenemos una opción o tenemos un botón que se llama obtener datos externos. ¿Para qué funciona esta opción de datos externos? Es cuando nosotros tenemos archivos o tenemos información que necesitamos visualizar o que necesitamos desarrollar en Excel, pero se encuentra en otro formato, como por ejemplo Access, que es una herramienta muy similar o bueno, que es como hermana de Excel, por decirlo de alguna forma, desde Internet, es decir, que los datos se encuentran en Internet y los queremos consultar desde Excel, desde un archivo plano de texto o desde lo que nosotros conocemos como notas, que es esto, el blog de notas. Cuando los archivos vienen de esta manera, principalmente de pronto las personas que trabajan en contabilidad y desde otras fuentes, que enfoca o se enfoca principalmente en programas un poco más avanzados, principalmente para el desarrollo de bases de datos, como SQL o Analysis Service o Data XML, pero nosotros queremos utilizar una herramienta que se llama Query. Para desarrollar esta herramienta nos hacen alguna serie de preguntas como las siguientes. ¿En dónde está el archivo o de qué forma vamos a trabajar el archivo que vamos a llevar como consulta? Nosotros estamos trabajando en Excel o tenemos este archivo guardado en Excel, por tanto vamos a decirle que lo vamos a desarrollar en un archivo de Excel. Es importantísimo que por favor verifiquen cuando estén haciendo este procedimiento que esta casilla esté activa para que lo puedan hacer mucho más fácilmente o mucho más rápidamente. Damos clic en aceptar. Automáticamente se desprende esta ventanita que estamos viendo. Esta ventanita lo que está preguntando es dónde se encuentra el archivo de Excel. A pesar de que yo ya lo tengo abierto, de que ya tenemos el archivo aquí descargado, nuevamente me está preguntando que cuál es el archivo que voy a trabajar.
Como nosotros estábamos trabajando en un archivo que descargamos, muy seguramente ese archivo tiene que estar en descargas. Para ello, entonces, dentro de los usuarios en el que estoy trabajando, se llama Miguel Ángel, tiene mi nombre, en el de ustedes posiblemente esté el mismo, el nombre o su nombre. Y aquí deben buscar una carpeta que se llama Downloads, que es la carpeta donde se encuentra este archivo. Si nosotros verificamos, dentro de la carpeta descargas, hay un archivo que se llama datos de movimiento, que es el mismo que estamos trabajando. Si de pronto lo quieren mover al escritorio para encontrarlo más fácil, lo pueden hacer. Lo importante es encontrar este archivo que es el que necesitamos para poder trabajar. Entonces aquí en descargas, aquí está. Vamos a dar doble clic y automáticamente encuentra todos los archivos que tenemos guardados en esa carpeta con el formato de Excel, por ejemplo XLSX. Datos de movimiento, datos de movimiento. Damos clic en aceptar porque ya encontramos el archivo. Y aquí nos hacen una pregunta: ¿cuáles datos son los que queremos integrar a esta consulta o al desarrollo de nuestra propuesta para que se acoplen o generar un consolidado de datos? Muchas veces esto nos sale en blanco, completamente en blanco. Si nos está saliendo en blanco, lo que tenemos que hacer es lo siguiente: damos clic en opciones y activamos todas las casillas que estamos viendo acá, para que automáticamente nos salga o se permitan visualizar las tablas que estamos almacenando en nuestro archivo o en nuestro Excel. Por favor, verifiquen que les salga de esta forma. Simplemente quité las tablas del sistema, di clic en aceptar para que solamente me salgan las 4 que estamos necesitando. Si nosotros la dejamos, esta información y esta información es exactamente la misma. Lo que pasa es que Excel detecta que esto es una información o que esto contiene información, este que tiene el símbolo pesos, perdón, y automáticamente a ese rango o a ese grupo de datos le pone el mismo nombre de la hoja, por ejemplo, consolidado o por ejemplo, clientes, que es lo que estamos viendo acá. Pero es básicamente la misma información a la cual nosotros le dimos nombre en ese primer pasito que hicimos cuando dimos clic derecho a definir nombre. Entonces les recomiendo que den clic en opciones, quiten aquí las tablas del sistema si les aparece de esta forma o de esta manera y hacen clic en aceptar. Bueno, entonces muy bien. Cuando estemos en este punto nos están haciendo una pregunta. ¿Qué es lo que queremos mostrar en nuestro informe? Por ejemplo, si nosotros fuéramos del área de compras, hay algunos datos que nosotros no queremos que se vean, o desde el área de, bueno, desde muchas áreas puede haber información que no queremos que realmente se transmita a todas las áreas de la empresa. Nosotros queremos generar ciertos datos, pero no todos. Por ejemplo, puede que por seguridad, por este tema de tratamiento de datos personales, podemos mostrar el nombre de la persona, pero no su número de cédula. O, por ejemplo, nosotros queremos mostrar, no queremos permitir o no queremos que se muestre cuál fue el porcentaje de descuento que se le dio, cuál fue ese valor de descuento. También puede pasar, no queremos que se muestre cuál fue la ciudad desde la cual se envió el producto. Puede pasar. Si nosotros queremos omitir información o queremos no generar presentación de la información, lo que hacemos es simplemente tomar el campo que queremos mostrar, que queremos presentar, y le damos en este símbolo de mayor que para que pase en este momento a este lugar. Y esto significa que esta columna o esta información se va a mostrar en el informe final. Tal y cual como lo están viendo aquí en la pantalla. Por ejemplo, no queremos mostrar el teléfono de esa persona, puede pasar. Entonces simplemente ese dato no lo llevo acá.
Como este es un archivo de ejemplo, como es un ejercicio de ejemplo, no hay ningún problema, podemos pasar toda la información y esto lo podemos hacer más rápidamente de la siguiente manera. Seleccionamos, por ejemplo, clientes y le damos clic a este botón del mayor que para que pasen todos los datos. Tomamos el consolidado, pasamos los datos y automáticamente se van a desplazar todos los datos o todas las columnas que tenemos en esa tabla. Lo mismo haremos con transporte, lo mismo haremos con las zonas, de tal forma en la cual pasemos toda la información de todas las tablas que tenemos en nuestras 4 bases de datos y verificamos que aquí la última sea, por ejemplo, jefe de zona. Y en las zonas tendría que salirnos vacío porque ya pasamos todos los datos. Eso significa que todos los datos que vamos a presentar o que estamos guardando se van a presentar en la consulta o en el informe. Con ello damos clic en siguiente. Siempre nos va a salir este error, no se preocupen. Aquí nos está diciendo que no encontró la manera de unirlas por sí mismo, que lo tenemos que hacer manualmente. Le decimos que sí. Voy a poner esto un poquito más grande para que lo vean mejor. Regálenme un segundo, por favor. Y acá está básicamente ese mismo dibujo que les estaba mostrando esta mañana. No sé si todavía lo recuerdan, pero es similar, por no decir que igual, a lo que les estaba mostrando esta mañana. La forma en la cual se identifica una tabla, o esto es básicamente una tabla, y cada uno de los atributos. Recordemos que un atributo es cada nombre o cada valor que tiene la columna. El código de la zona de entrega, quién es esa persona que es el encargado o la encargada, cuál es su zona de entrega, la cédula de la persona, el teléfono de esta persona, en fin. ¿Sí? Recuerden que es muy similar, por no decir que igual, a lo que estábamos viendo esta mañana. Voy a ponerlo aquí un poquito más grande para que lo puedan ver mucho mejor. ¿Y aquí qué estamos haciendo? ¿Cuál es la finalidad de ver esta información tal y cual como la estamos apreciando en este momento? La idea de esto que estamos haciendo es crear esas mismas líneas invisibles, que no sé si la recuerdan esta mañana, o cuando hicimos las relaciones esta mañana, con el fin de que todos los datos se puedan compartir entre todas las tablas, o crear un solo informe que almacene y contenga toda la información desde todas las tablas. ¿Cómo hacemos esas líneas? Es muy sencillo. Por ejemplo, tomamos código de transporte, le doy clic izquierdo, clic sencillo, y lo llevo sin soltarlo hasta donde encontremos código de transporte. Cuando lleguemos a este punto, que es la misma casilla, que es la misma, que tiene el mismo nombre, la misma información, lo que hago es soltarlo. Un segundito aquí, quiero que vean qué pasa cuando lo suelto. Observen que parpadeo un momento la información. Voy a volverlo a hacer. Quiero que observen la información cuando soltamos el clic. Código de transporte con código de transporte. Vean por favor que como que parpadean los datos. Ahí qué está pasando, que se está completando la información, que se está generando automáticamente el informe. ¿Qué pasa cuando me equivoco? Por ejemplo, cuando voy a tomar código de zona de entrega y lo suelto, por ejemplo, en cédula del cliente o en ciudad de compra. Cuando lo suelto en un punto que no es el indicado, que no es el adecuado, automáticamente toda la información, todo el contexto de esos datos se pone completamente en blanco. Pero tranquilos, no es que la información se haya borrado o se haya eliminado. No, no se preocupen por eso. Simplemente es que la relación se encuentra mal hecha. Lo único que tenemos que hacer para recuperar nuestra información es darle clic a esta línea que acabamos de crear y le damos la tecla suprimir o borrar. Y vean por favor que recuperamos toda la información que tenemos. Otras veces puede que que tomemos mal la información, por ejemplo, código de zona de entrega, lo voy a tomar contra la cédula del cliente y aquí me dice, mira,
las casillas que estás uniendo no son iguales o son diferentes. ¿Estás seguro que las quieres unir? Si yo le digo que sí, me dice igual no lo puedo hacer, entonces no lo puede concluir. Simplemente la información o lo que estábamos haciendo allí no se toma porque no se puede generar ese tipo de reportes. Si nosotros volvemos a hacer código de zona con código de zona y soltamos, vean por favor la información, parpadea y se completó esa casilla que teníamos vacía. Quiere decir que allí el reporte se completó de forma automática. Y por último, por ejemplo, aquí tenemos cédula y aquí tenemos cédula. Aunque la casilla no se llama igual, sí tenemos la misma información y es toda la base de datos de las cédulas de nuestros clientes. No importa que no se llamen igual, lo importante es que la información que tenemos aquí sí sea la misma. Hacemos lo mismo, tomamos y soltamos. Vean por favor que aquí se completaron algunos datos de forma automática. Y aquí antes estaba una persona de apellido Hoyos, aquí ya cambiaron las personas porque el informe va cambiando a medida de que nosotros vamos estableciendo estas relaciones. Puede ocurrir que nos quede una tabla sin una relación, es decir, sin una línea. Puede que una tabla tenga más de una línea. Puede que esta tabla clientes tuviera una línea para la tabla transporte o estas zonas tuviera una línea con el transporte. También puede pasar. Eso depende de cómo queramos presentar la información y de qué sea necesario para presentar nuestro reporte final. Como en este caso tenemos tres tablas que se pueden conectar a una sola, por ello tenemos tres líneas diferentes y en este momento lo que vamos a hacer es guardar este primer procedimiento que ya hicimos en caso de que se nos borre o en caso de que se nos dañe. Por ello damos clic en aquí en el disquete, en guardar, vamos al escritorio y aquí simplemente le agregamos un nombre. Voy a dejarle ese mismo nombre que tiene y le damos clic en guardar. Esto es lo que tendríamos que estar viendo nosotros en nuestra pantalla. Este archivito que tengo acá. Ese archivo es básicamente lo mismo que nosotros estamos haciendo acá. Es la posibilidad de no perder esta información que hasta ahora hemos consolidado o estas líneas que tenemos acá con el fin de crear un solo informe. Ya con esto vamos a dar clic en esta puertica de salida donde dice devolver datos con el fin de poder actualizar o con el fin de poder llevar esta información que ya tenemos aquí en esta tabla. Esto es lo que nosotros denominamos consulta, esto es lo que se llama query. La finalidad de este procedimiento es tomar esta información y llevarla a Excel. Para ello simplemente entonces damos esta puertica de salida que está junto al disquete. Nos pregunta cómo vamos a llevar o cómo vamos a generar esos datos. Nosotros podemos decirle que lo vamos a llevar a una tabla sencilla, es decir, lo vamos a llevar a Excel en una hoja nueva para que no se alteren ni se dañen los datos que ya tenemos hasta el momento. Damos clic en aceptar, volvemos a nuestro libro de Excel y aquí podemos ver que ya se encuentra toda la información. ¿Dónde está la lupa? Listo. Por ejemplo, antes en el consolidado nosotros teníamos desde la columna A hasta la columna O. No tenemos más datos. Después de la columna O no hay más información. Después de que generamos este informe final, ahora tenemos datos desde la columna A hasta la columna X. Es decir, que agregamos nuevas columnas, nueva información. Para ser más exacto, agregamos 2, 4, 6, 8 y 9 columnas de información adicional que antes quizás no teníamos. Parece que se fue la luz. Bueno, entonces, hasta este punto vamos a desarrollar, o hasta este punto es cuando nos dicen que devolvamos los datos a Excel. Esto es lo que ya hemos consolidado, o esto es lo que hasta el momento queríamos lograr.
¿Qué estamos viendo acá? Que, por ejemplo, cuando yo les decía que es lo mismo de un buscar B, es que, por ejemplo, yo puedo decir que el código 2 corresponde al tipo de envío terrestre, o que la persona encargada de este tipo de envío o de este código es María José. Si nosotros vamos a verificar, es este sí. Aquí tenemos que efectivamente la persona encargada de los envíos de tipo terrestre es María José. Y asimismo, aquí, por ejemplo, tenemos cuál es el número de teléfono de esta persona, que en este caso sería el número de teléfono de María José. Entonces, el query lo que hace es permitirnos completar información a partir de un valor que ya tengamos y lo podemos completar con información que, por ejemplo, esté en otras hojas. A partir de un código, nosotros podemos determinar cuál es el medio de transporte, quién es la persona encargada y cuál es su número de teléfono. Voy a borrar este dato porque no lo necesito, ya lo tengo. Este también lo podríamos borrar, este también ya lo tenemos. Hay otro que me tiene que estar sobrando, que es la cédula de la persona, debería estar 2 veces. Cédula. No lo veo. Nombre, María José, teléfono, zona. Bueno, parece que hasta allí entonces tendríamos los datos correctos o al menos lo que vamos a interpretar para generar un análisis o un reporte adicional. El siguiente punto que nos solicitan es lo siguiente, para importar los datos, bueno, esto ya lo hicimos, sino que aquí lo piden que lo hagamos con una tabla dinámica. Yo les recomiendo que primero lo hagan con una tabla para que a partir de ese archivo puedan generar todas las tablas dinámicas que necesiten. Crea un informe a partir de la opción tabla dinámica en una hoja nueva con los campos. Vamos a crear una tabla dinámica a partir de esta hoja. Control E para seleccionar toda la información. Insertamos una tabla dinámica. Que en esta ocasión nos solicita que tenga lo siguiente. Nombre de producto, unidades vendidas y valor total de ventas. Nombre del producto, unidades vendidas y valor total de ventas. Nombre de producto por acá, unidades vendidas, muy bien, y valor total de ventas. Valor total de ventas. De una vez voy a tomar este valor total de ventas en dinero. Vamos a decirle que es dinero. Y este sería el informe o este sería el reporte que nos están pidiendo al menos generar. Que creo que este ya lo habíamos hecho, si no me falla la memoria. Bien, ese sería el punto que nos están pidiendo tomar para esa tabla. Siguiente punto. Seleccione la hoja consolidada. Active nuevamente la herramienta del query. Abra la consulta que guardó anteriormente. Tenga en cuenta que no requiere modificar la consulta. Nuevamente devuelve estos datos a Excel y para importar los datos selecciona tabla en una hoja nueva. Recordemos que nosotros guardamos esto que nosotros denominamos consulta. Nos están pidiendo que lo activemos. Lo podemos hacer dándole doble clic. Y aquí estamos visualizando la información que generamos de manera principal y lo estamos trabajando o lo estamos desarrollando en una tabla. Entonces, cuando les decía que cuando lo guardamos, lo hacemos para no perder la información, es justamente este valor o este archivo que tenemos. Este fue el resultado que hicimos de la consulta y a esto hace referencia cuando nos dice que lo activemos nuevamente. Lo que está haciendo en este caso es mostrándonos nuevamente la información en algo que se denomina consulta desde Excel Files en un libro, no, en un libro nuevo o en un libro 1. A esto solamente hace referencia que volvamos a incorporar o volvemos a seleccionar los datos.
Cambie el nombre de la hoja por reporte final. Elimine las siguientes columnas: código de transporte, código de zona y cédula. Esto ya lo hicimos hace algún ratico, si lo recuerdan. Por la ficha de diseño de la tabla, convierta la tabla en rango. Cree los siguientes informes en una nueva hoja utilizando la opción tablas dinámicas. Listo. Recordemos que la función o el formato tabla tiene algunas características. Por ejemplo, nos permite realizar filtros automáticos, organizar la información a partir de esta pestaña o, ¿por qué no?, incorporarle un color. Lo que nos están pidiendo es que le quitemos el formato tabla a esto que tenemos desde la siguiente opción o de la siguiente forma. Podemos seleccionar la tabla, vamos al diseño y en el diseño le decimos que queremos convertir los datos a un rango. ¿Eso qué significa? Que le vamos a quitar el formato tabla y solamente vamos a dejar los datos de la manera normal en la cual los almacenamos. Nos pregunta que si estamos seguros, le decimos que sí. Y vean que más allá de quitar la pestaña que nos permite hacer las funciones de la tabla, los datos no se borraron ni por ningún motivo se cambiaron. Solamente lo que hicimos fue quitar esa pestaña de allí. Nos dice el siguiente punto. Cree los siguientes informes en tablas dinámicas. Productos con unidades vendidas y valor total de venta. Productos con unidades vendidas y valor total de venta. De esta tabla, entonces vamos a generar nuevamente una tabla dinámica. Voy a decirle que en una hoja existente, porque ya tenemos una tabla dinámica en esta hoja 2. El siguiente ejercicio, supongo yo, que es, y casi siempre es moverlas todas a una sola hoja o a una sola página. De una vez voy a hacer ese procedimiento. Y en este caso me está diciendo que tomen los nombres de los productos, que está, acá está, nombre del producto. Se me olvidó que más estaban pidiendo. Unidades vendidas y valor total de venta. Unidades vendidas y valor total de ventas. Listo. Pongamos esto de una vez en moneda. Listo. Dame un segundito, pongo esto a cargar antes de que se me apague, ya regreso. Bien, entonces ya tenemos el consolidado de la segunda tabla dinámica que nos estaban solicitando o nos estaban pidiendo. Es muy similar o los datos concuerdan con lo primero que habíamos hecho esta mañana, 1.184 millones de pesos. A partir de este dato, entonces vamos a generar un segundo reporte o una segunda tabla dinámica, la cual nos solicita que sea a partir del reporte de unidades vendidas por ciudad y número de transacciones realizadas. Unidades vendidas por ciudad y número de ventas por cada ciudad. De esta, entonces vamos a generar una tabla dinámica. Nuevamente. Bien. Por ciudad. Por ciudad. Por ciudad. Por la cantidad de unidades vendidas. Y finalmente por el número de transacciones que se realizaron. Entonces, lo mismo que hablábamos esta mañana, la ciudad de destino nos permite saber cuántas transacciones se realizaron con respecto a las ventas.
446 ventas que se hicieron, es decir, 446 transacciones se realizaron por o de acuerdo a las unidades que se vendieron en esta tabla dinámica. 1.124 unidades o 1.124 productos fue el total de estas ventas en cada una de estas ciudades en donde se recibió el producto o donde se hizo la compra del producto. Siguiente tabla dinámica. Reporte de unidades vendidas por forma de pago y valor total. Forma de pago por total de unidades vendidas. Es esta. Una tabla dinámica en una hoja existente, ya sabemos. Voy a ponerla aquí abajo porque aquí necesitaré un espacio, supongo, para generar algún gráfico dinámico. Y aquí entonces vamos a llamar a los datos que al menos nos están solicitando. No, no cargo. Que en este caso es la forma de pago, las unidades vendidas y el valor total de ventas. ¿Sí son esos tres? Sí. Insertemos gráficos de la tabla 1 del valor total de... bueno, insertemos un gráfico del valor total de ventas por vendedor y el producto o los productos versus la cantidad de ventas. Entonces, vamos a poner esto en moneda. Listo, entonces vamos a insertar un par de gráficos de acuerdo a lo que nos están solicitando. Vamos a tomar este gráfico. Acá está. Desde una hoja nueva o desde una hoja existente, como bien lo hemos venido desarrollando. Voy a ponerla por acá. De acuerdo al nombre del vendedor es lo que nos están pidiendo tomar. Y también nos están pidiendo el valor total de venta de cada uno de ellos. Bastante sencillo de la forma en la cual tomamos al menos los datos que nos están solicitando. No tiene, digamos, algún efecto diferente a lo que hemos venido trabajando. Y por último nos están pidiendo también una tabla dinámica o un gráfico más bien a partir perdón, del producto, si no me falla la memoria, por la cantidad de ventas. Vamos a tomarlo por acá, damos a aceptar y aquí nos están pidiendo por producto versus número total de ventas. Inclusive aquí podríamos decirle que el nombre del producto vamos a tomarlo repetidamente o vamos a repetirlo con el fin de determinar cuántos productos de estos se vendieron en cada uno o para cada una de nuestras incidencias o nuestras eh, facturas, por decirlo de alguna forma, cada vez que se factura un producto de estos. El resultado aquí es correcto porque está mostrando o está generando que se generaron 446 ventas aquí en el final, que es justamente lo que estábamos desarrollando. Vamos a organizarlo para que tome un color diferente o para que se vea un poco más organizado. Este dato lo voy a mover por acá. Dado que son un poco más de campos, nos va a quedar un poco más pequeño. Denme un segundo, por favor, ya lo organizo para que la vean un poco mejor. Más abajo también tenemos, sí. Nos podría funcionar por acá. Lo voy a poner un poco más pequeño, lo voy a reducir. Listo. Esta tabla que es un poco más pequeña nos cabe mejor acá. Perfecto. Reduzcamos esto un poquito para que se alcancen a ver todos los datos.
Ahora sí, ya se ve un poco mejor. Este gráfico lo voy a tomar por acá y este gráfico lo voy a tomar por acá. Inclusive este lo voy a reducir un poquito. Bien. Aunque aquí realmente sí necesitamos que sea un poco más grande, sobre todo porque los datos están muy pegados o están muy cercanos, muy aproximados. Esto lo voy a mover un poco por acá. No, este espacio sí lo necesito. Listo. Cambiémosle el diseño de una vez. Listo, mucho mejor. Ahora sí tenemos una información organizada de tal forma en que la vamos a entender un poco más fácil o un poco más claramente. Esta tabla de una vez la voy a poner en color naranja, diciendo o dando a lugar de que esta tabla o esta gráfica corresponde de esta gráfica, de esta tabla dinámica. Y esta gráfica de color amarillo, vamos a ponerla de un color diferente o de un color verde, puede ser, corresponde a los datos, no se nota bien. Pongámosla en color gris, puede ser. Lo mismo que esta, vamos a ponerla en color gris. Regálenme un segundito, por favor, si no los dejo hablando solos, no se vayan a desconectar, regálenme un segundo, por favor. Bien, qué pena con ustedes, sí se me alcanzó a apagar el computador, pero ya retomamos. Íbamos denominando o estábamos determinando la forma en la que íbamos a organizar la información con el fin de trabajar o con el fin de desarrollar justamente este informe o este reporte. Lo que nos hace falta generar es la segmentación de datos que nos están pidiendo con la zona de entrega, la forma de pago, la ciudad y la fecha de venta. Entonces vamos a agregar esas cuatro secciones de una vez. Desde cualquier tabla dinámica, recordemos que no importa cuál sea, puede ser cualquiera de ellas. Y la segmentación depende de cuatro valores, que en este caso era la forma de pago, la zona y la ciudad. La zona, ¿dónde está la zona? La zona acá está. Y por supuesto la ciudad. Esas tres casillas son las que nos están solicitando, como también nos están pidiendo que lo desarrollemos a partir de un filtro que se incorpora por años para la escala de tiempo. Listo. La casilla o la información nos solicita que lo hagamos en la parte superior. Dado que ya lo organicé de esta forma, voy a implementarlo en la parte más baja de la tabla, pero realmente lo importante es que logremos desarrollar
la función de poder segmentar los datos de tal forma que los podamos interpretar o leer de acuerdo a nuestra necesidad. Reduzcamos esto un poco más. Perfecto. Aquí esto inclusive lo voy a poner de 3 columnas. Listo. Con el fin de que se vea diferente o que se vea, oh, perdón, con el fin de que se vea más similar a lo que estamos viendo en la guía. Vamos a reducir esto un poquito y vamos a hacerlo un poco más grande. Perfecto. ¿Qué nos está haciendo falta por acá? Nos falta esta también. Vamos a implementar lo mismo. Vamos a ponerle aquí 3 columnas, 1, 2 y 3. Reduciendo su tamaño y de una vez lo movemos para que nos quede aquí en la parte inferior. Muy bien. Un poquito más grande. Perfecto. Y finalmente, entonces vamos a ver cómo nos quedaría este proceso final para que lo podamos organizar o agrupar de acuerdo a unos años de lo que queremos identificar o lo que queremos presentar en este caso. Esto lo voy a poner por acá. Voy a poner todo en color blanco para que no resalte, para que se note solamente lo que queremos presentar, que son principalmente los datos. Perfecto, muy bien. Estos ya saben que lo podemos poner de otro color para que se vea diferente, para que sea un poco más llamativo. Si lo queremos más sobrio, bueno, dependiendo mucho de lo que queramos mostrar y la forma en la cual lo queremos mostrar. Bueno, entonces muy bien, ya tenemos los valores, ya tenemos justamente los resultados presentados acá. Bueno, hay una pequeña diferencia y es la forma en que ellos están presentando esta gráfica. Si es esta, entonces a esta le voy a cambiar el diseño para que el gráfico sea lineal y nos permite mostrarlo o identificarlo con punticos. No se preocupen si su gráfico no se ve igual al que está en la guía. Puede que la información sea tomada de forma diferente, es decir, puede que hubiesen más datos o menos datos de algún valor. Lo importante es que nos quede entendible de acuerdo a lo que nosotros queremos presentar. Por ejemplo, que tenemos ventas de 62 aspiradoras o que tenemos ventas de 59 brilladoras. Eso es realmente lo que nosotros queremos mostrar. ¿Qué nos hace falta? Nos hace falta que esta segmentación de tiempo nos permita cambiar también o generar una conexión de informe para los gráficos correspondientes. Entonces vamos a tomarlo de acá, opciones, conexiones de informe y aquí seleccionamos todo lo que tenemos acá. 1, 2, 3, 4. Les recomiendo que guarden si su equipo de pronto no es muy rápido. A veces cuando estamos haciendo este proceso tiende a colgarse o tiende a quedarse, como los llamamos particularmente, porque este proceso que estamos haciendo, la verdad sí es un poquito pesado, es un poco fuerte y algunas veces el archivo tiende a quedarse o se cierra solito y gran parte de lo que hicimos en este caso se pierde. Vamos a verificar si la información está cambiando de acuerdo a lo que nosotros vamos a implementar. Por ejemplo, si nosotros damos clic en alguno de estos, toda la tabla dinámica tiene que cambiar conforme al que nosotros hagamos ese clic. Voy a reducir esto un poquito. Perfecto, moverlo un poquito para acá. Esto moverlo un poquito para acá. Listo, ahora sí se ve un poquito mejor. Bueno, entonces, por ejemplo,
Identifiquemos que aquí tenemos 1.184 millones, 1.124, 446. Y aquí también tenemos 1.184 millones. Bueno, todas están como buscando esa finalidad que es el consolidado final de los datos. Lo mismo que hicimos cuando empezamos la sesión. Cuando yo haga clic en Bogotá, observen que van a cambiar todos los datos relacionados con la ciudad de Bogotá. ¿Por qué está pasando esto? Vean que la gráfica también cambió automáticamente. Verifiquen las gráficas o verifiquen los datos cuando hagamos este cambio. Hagámoslo nuevamente. Tomemos, por ejemplo, Barranquilla. Vean cómo cambia la gráfica bastante a lo que teníamos de forma inicial. Hagamos otro proceso. Comparemos dos ciudades. Por ejemplo, comparemos Bogotá con Cali, puede ser. Perdón, Barranquilla con Medellín me quedo en este caso. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? Solamente los valores que corresponden a las ventas, descuentos o envíos desde la ciudad o hacia la ciudad de Barranquilla y Medellín. Queremos segmentarlo un poco más, por ejemplo, solamente para la zona norte. Queremos segmentarlo aún más, solamente los datos que se derivaron a partir de transacciones en efectivo. Aún vamos a segmentarlo más, solamente los datos que se dieron para el año 2019. Entonces, lo que estamos haciendo acá o lo que estamos evaluando aquí es la posibilidad de modificar la información con el fin de visualizar o analizar esa segmentación de datos que estamos obteniendo o que estamos visualizando en nuestra pantalla. Solamente en el sur, cuáles fueron las ventas que se dieron al sur, cuántas unidades se vendieron, cuáles de estas, cuáles de ellas fueron en estos productos, quiénes fueron las quienes vendieron, cuántas transacciones se dieron para cada una de ellas. Bueno, eso depende mucho de lo que se quiera analizar. Porque, por ejemplo, en Jorge vendió 76 millones y Oscar vendió 58. Entonces, ¿qué estrategias está utilizando Jorge y qué estrategias está utilizando Diego en esta zona sur? Si lo vemos, por ejemplo, en el centro, Diego está vendiendo 124, Oscar está vendiendo 175. Entonces aquí, por ejemplo, Oscar está muy especializado en la zona centro. Eso nos permite implementarlo o desarrollarle que su función se implemente solamente en esta zona y pueda de pronto maximizar sus ventas. O por qué en la zona centro se están vendiendo tantas aspiradoras o tantos televisores, mientras que, por ejemplo, en el sur, la verdad es que no muchas, en la zona sur del país. Aquí se venden, por ejemplo, más brilladoras o más estufas. Eso es lo que nos permite o eso es lo que podemos identificar a partir de estos datos. También podríamos implementar, por ejemplo, o tener en cuenta cuáles movimientos se están efectuando más. Por ejemplo, las tarjetas de crédito mueven 590 millones, mientras que en efectivo estamos moviendo ni siquiera un 10% de esos datos, de esas transacciones. Realmente estos datos se mueven mucho, las ventas se mueven mucho a partir del almacén y de crédito. Podemos implementar una estrategia para que se muevan un poco más a partir de transacciones en efectivo. ¿En dónde se están moviendo más? Por ejemplo, ¿cuánto se está vendiendo en el norte en efectivo? En el norte se venden 9 millones de pesos en efectivo. En el sur, 17 millones de pesos. Bastante comparado, por ejemplo, al norte. Y en el centro y en el sur estamos viendo que los datos son un poco más equilibrados. Bueno, pero es que en el norte solamente se están vendiendo 9.308.000. Bueno, perdón, porque es en efectivo. ¿Cuánto estamos vendiendo en total en estas zonas? En estas zonas o en la zona norte estamos vendiendo 333 millones, pero tan solo 9 en efectivo. ¿Cuál es la razón de esta circunstancia? ¿Por qué las ventas allí son tan bajas en efectivo? Es por ciudad. En Barranquilla, perdón.
Por ejemplo, en Medellín apenas se vendieron 630.000 pesos en efectivo, mientras que se vendieron 54 millones en el crédito del almacén. En Cali, 2 millones y 88 millones. Bogotá, un poco menos comparado con las demás, bastante menos. 61 millones en Barranquilla en tarjetas de crédito. Entonces, este análisis nos permite interpretar o evaluar en dónde o hacia dónde podemos mover nuestro mercado. Por ejemplo, dar algunas promociones aún más fuertes en las tarjetas de crédito para el almacén o en las tarjetas de crédito con el fin de que sea mucho más atrayente para los clientes. O no sé, por ejemplo, si hubiera una descripción de qué tipo de tarjeta está pagando o cuál es la tarjeta que está usando, si por ejemplo es Visa o Mastercard o cualquiera de estas. A partir de este análisis podríamos interpretar cuál es la tarjeta que más usan para empezar a movernos más hacia esa tendencia con el fin de generar muchas más ventas. Y este es básicamente el desarrollo que nos están solicitando, al menos en esta guía, con el fin de resolver algunas de estas preguntas. Por ejemplo, ¿cuál fue la mejor forma de pago que se registró? ¿Cuál fue la forma de pago que registró mayor valor de venta? Sin ninguna duda fue tarjeta de crédito, tarjeta de crédito solita, con un valor de 590 millones de pesos. Entre los vendedores, ¿quiénes presentaron mejores resultados en ventas? Los resultados mejores o los mejores resultados de ventas son de Diego, que vendió 316 millones, seguido por Oscar de 281 millones. Inclusive aquí lo podríamos ordenar, por ejemplo, cuando son muchos datos, para que no tengamos que analizarlo nosotros mismos. Acá, de mayor a menor, con el fin de que automáticamente las tablas también se muevan de tal forma que me muestre cuál fue el mejor dato hacia el dato más bajo. Misma situación, por ejemplo, podemos presentar acá. Acá están los productos. Entonces le damos a ordenar de mayor a menor y la gráfica también se mueve con respecto a el dato que más se vendió, en este caso los aspiradores, hasta las neveras, que fue el dato que menos se vendió. Siguiente pregunta. ¿Cuál fue el producto de mayor venta? El producto de mayor venta fue las aspiradoras, fueron las que más se vendieron. En total se vendieron 62 aspiradoras, bueno, más bien 154 aspiradoras, perdón, en 62 transacciones para un total de 90 y... Ah, perdón, este no lo he organizado. Discúlpenme un segundo. Perdón, pensé que eran estas. No, perdón. Los computadores, ahora sí, los computadores fueron los que más ventas tuvieron, 410 millones de pesos en 156 unidades vendidas, en un total de, acá están, 58 transacciones. O sea que se vendieron bastantes computadores, no se vendían de a uno, sino más bien de a dos o tres quizás. ¿Cuál es el valor total de ventas de las ciudades de Medellín y Barranquilla? En Medellín se vendió, ¿dónde está Medellín? Acá está Medellín. Bueno, entonces filtrémoslo, por ejemplo, en Medellín. En Medellín se vendieron en total 211 millones de pesos. Y en Barranquilla, también lo podemos filtrar, se vendieron 250 millones de pesos. Eso es lo que estamos viendo allí. ¿De acuerdo? Entonces, bien, ese sería el desarrollo de esta guía, ese sería el trabajo para desarrollar en este procedimiento. El día de mañana veríamos otra forma de realizar tablas dinámicas, otra forma en la cual podemos generar este análisis, el comportamiento de los datos. Y en la sesión de la tarde, en la sesión de las 11, perdón, no de la tarde, sino en la segunda sesión, veremos algunas aplicaciones de tablas dinámicas, cómo se generan esas tablas dinámicas
para que finalmente el día viernes desarrollemos más tablas dinámicas y completemos el resultado de este procedimiento del curso. Sin embargo, me quedo conectado hasta la 1. Si de pronto quieren hacer alguna duda, pregunta en el transcurso de estos días, no se preocupen. En cualquier momento se pueden conectar a este mismo link, que es el mismo de la clase. Y allí voy a quedar pendiente de cualquier duda o inquietud. Mm, Por favor, no se les olvide estar subiendo los trabajos para evidenciar que el procedimiento o el proceso está bien hecho. Les mando un gran saludo, cuídense mucho. Quedo muy atento en todos los canales de atención.